Hola chicos, ¿cómo les va? En el día de hoy los invito a que continuemos pensando y reflexionando en la etapa del proyecto que nos encontramos. En la clase pasada vimos cómo empezar a obtener información, cómo organizarla para poder analizarla de manera adecuada a lo que nos propone cada proyecto. Hoy en esta presentación haremos un recorrido particular por el estudio del usuario y su contexto. Lo abordaremos en dos etapas. La primera, intentaremos comprender el problema de diseño desde una mirada de las diferentes problemáticas para luego entender al usuario y su contexto de uso. En una segunda parte, les ofrezco diferentes herramientas para analizar y comprender tanto al usuario como a las organizaciones. Bien, comencemos con la primera parte. Comprender el problema de diseño a partir de las diferentes problemáticas. Ya hemos dicho en varias oportunidades a qué nos dedicamos como diseñadores. Lo importante es identificar las necesidades de los usuarios, pensar antes de hacer, como así también recopilar y procesar información sobre todo el contexto. Estas frases ya conocidas, pero que nos invitan a repensar siempre nuestro rol como diseñadores. Recordemos dónde estamos dentro del proceso de diseño. Aquí les muestro un esquema comparativo de diferentes procesos proyectuales para visualizar mejor la etapa que comenzamos a transitar con el proyecto de diseño final. Ustedes ya identificaron problemáticas y plantearon posibles temas para abordar en este curso final de la carrera, a partir de diferentes modalidades o lineamientos. Hoy nos encontramos en la etapa de definición estratégica, puntualmente en el estudio de la situación proyectual. Considero esta etapa fundamental, que requiere de mucha planificación y dedicación, con un trabajo en profundidad y a conciencia en los diferentes abordajes. Si nos paramos desde el Design Thinking, decimos que estamos en la etapa de empatizar. Y es por esto que nos preguntamos, ¿por dónde empezamos? Y yo les digo y les propongo empezar por comprender el problema, entenderlo desde las diferentes variables y factores que entran en juego, dividiéndolo en dos grandes escenarios, que ya los vimos la clase pasada, en el escenario del uso y el escenario de la organización. En esta presentación haremos foco en las diferentes variables del escenario del uso y en lo que refiere a empresa u organización del escenario de la organización. Para esto es importante recordar el origen del proyecto y por dónde será nuestra intención de aporte o mejora. Si será por el lado de la relación costo-beneficio o si es entendida desde la solución de necesidades básicas para el desarrollo humano. Aquí aparece el concepto de diseño como valor. Entonces, por esto es importante reconocer de dónde surge el origen del proyecto. Puede ser que se originen desde un pedido u oportunidad de una empresa o de la necesidad de un usuario o de un grupo de usuarios, como así también desde la producción, desde el mercado, desde la cultura o bien desde el ambiente. Es importante tener siempre en claro desde dónde surge porque esto depende la manera y las variables a analizar y permite ubicarnos sobre todo en contexto. Aquí es importante recordar el contexto entendido desde las tres esferas que nos plantea el desarrollo sostenible y entendiendo la oportunidad de diseño desde alguna de estas, sin dejar de lado las otras, por supuesto. Entonces decimos que tenemos proyectos con fuerte mirada desde lo social, aquellas con impacto en lo económico, como también proyectos donde el ambiente es promotor de soluciones de diseño. Por lo dicho antes, podemos agregar otro punto importante, que es quién promueve el proyecto, según sean abordadas las problemáticas desde lo social o en contexto de mercado. En cuanto a lo social, es claro que partimos desde necesidades no satisfechas en una comunidad y la implementación se realiza a través de instituciones gubernamentales o privadas, municipios, ONG. En cambio, cuando hablamos de problemáticas en contexto de mercado, nos referimos a empresas que tienen o persiguen una oportunidad de negocio y apuestan a ello para el crecimiento de la misma. La realización de cualquier proyecto de diseño supone un ámbito de impacto. Acá les planteo algunos que pueden servirles de guía para enmarcar sus proyectos, entendiendo al territorio como punto de partida para el logro de soluciones. Entendido el impacto a partir de proyectos que favorezcan la inclusión, la interacción, la accesibilidad, la usabilidad y o sustentabilidad. Estos ámbitos pueden ser la vivienda, lo urbano, el ambiente, lo educativo, la salud, lo laboral, la construcción, la industria, las comunidades emergentes productivas. Les comparto algunos ejemplos que muestran ámbitos en donde se enmarca el proyecto desde una mirada social y desde el mercado,
para que vean las semejanzas y diferencias al abordar los proyectos. Bien, comencemos con este primer ejemplo sobre comunidades productivas emergentes. Aquí les traigo a Warmi, la hilandería. La hilandería Warmi es una empresa social, empresa B certificada, que pone en marcha y potencia una hilandería con casi 100 años de historia, recuperada por las comunidades andinas junto a un grupo de emprendedores y empresarios argentinos para desarrollar socioeconómicamente la región Puna Argentina, a través del uso sustentable de los recursos camelídeos y ovinos de la región. En este caso de equipamiento urbano se puede ver cómo desde una empresa, Estudio Cabezas, se articula el proyecto con un planteo y o necesidad de los municipios. A la empresa le da origen al proyecto una oportunidad de negocio y al municipio lo motiva el cubrir necesidades no satisfechas de la comunidad en ámbitos urbanos. Lo mismo sucede con este caso de la reconocida empresa constructora mendocina Simalco, que desde 2001 vio la oportunidad de invertir en diseño de mobiliario urbano, creando una nueva empresa Soluciones Urbanas, dando respuesta al mejoramiento y acondicionamiento de espacios públicos, generando varias líneas de equipamiento urbano. Este proyecto se enmarca desde el ambiente y la salud, con gran aporte desde lo social. Un graduado de la Universidad de Monash, Australia, diseñó un dispositivo simple de purificación sostenible y asequible, que tiene el potencial para ayudar a erradicar enfermedades y salvar vidas en países en desarrollo. El dispositivo de purificación de agua se llama Solar Ball. Se trata de una esfera transparente que absorbe la luz del sol para separar el agua de los contaminantes en su interior y así obtener hasta 3 litros de agua potable por día. El funcionamiento es simple y efectivo. Se introduce el agua no potable y mediante la evaporación se separan la suciedad y los contaminantes. La pelota es barata y puede generar 3 litros de agua potable cada día. Esta otra empresa mendocina, Energe, trabaja a partir de problemáticas ambientales. Son especialistas en brindar soluciones domésticas e industriales mediante la utilización de energía solar, en ámbitos domésticos, industriales y en parques solares. Este es un proyecto social sobre camas solares para bebés en África, ideado en Corea del Sur en el año 2016. Se trata de camas para recién nacidos empoderada con la luz del sol. Absorbe energía solar por las tardes y posteriormente se utiliza para darle calor a los recién nacidos durante la noche. El objetivo es ofrecer a las madres en África una alternativa económica y simple para sortear las variaciones climáticas que se viven en aquel continente, en donde entre el día y la noche la temperatura puede cambiar hasta 30 grados. Es un producto creado con espuma blanda, material higiénico y muy cómodo. En medio de la espuma existe una capa con gel de polímero, un recurso utilizado con frecuencia en la industria médica, que tiene la capacidad de absorber la energía solar y almacenarla. Medix es una empresa argentina que se dedica al diseño y comercialización de tecnología de última generación para cuidar las necesidades de los recién nacidos. Con este producto plantea la solución térmica ideal para el desarrollo saludable del bebé prematuro. Puede ser usada como una incubadora básica o a medida, ya que permite la incorporación de opcionales según las necesidades de la terapia en campo. Aquí se puede observar, teniendo en cuenta el ejemplo anterior, la diferencia en cuanto al origen del proyecto. Si bien ambos favorecen la salud del recién nacido, uno es bien desde lo social y el segundo se visualiza como una oportunidad de negocio. Un estudiante de diseño en Sudáfrica ideó este proyecto con fuerte aporte desde lo social. Lo denominó Baja y trata de una mesa de escritorio multifuncional, cuyo objetivo es estimular las habilidades cognitivas y motoras desde los 3 años hasta los 12 años de edad. El diseño de la mesa de escritorio crece con el niño, convirtiéndose en su lugar de trabajo durante las etapas más importantes de su vida. Resulta de la escasez de escritorios en las escuelas, en los jardines de infantes, en las bibliotecas, para ser ubicados en las zonas rurales y de bajos ingresos. Como último ejemplo, les muestro esta empresa de mobiliario en contraposición al ejemplo anterior que evidenciaba gran impacto desde lo social. Tecnimuebles Costa Rica se dedica al diseño y fabricación de equipamiento de espacios, entre ellos mobiliario de oficina, escolar, cocina, entre otros. Ya entendimos todo lo referido al problema, su origen y en los diferentes ámbitos en los que podemos enmarcar un proyecto. Ahora continuamos con la presentación para intentar entender sobre el usuario y su contexto de uso. No es novedad comentar que como diseñadores estamos siempre tras la búsqueda de generar cosas nuevas y que puedan ser aplicadas en la sociedad.
Y a eso, a lo que llamamos innovar, contempla algo muy importante que es el poder de la observación. ¿Y qué es lo que debemos observar? Al usuario de su contexto. De esta manera podemos descubrir necesidades no resueltas y dar soluciones innovadoras. Entonces, para encontrar soluciones innovadoras tenemos que tener muy en claro las variables que debemos analizar y los factores que estas variables contemplan que las condicionan y definen. Estas variables son el usuario, el contexto y la organización. El usuario entendido desde la caracterización, los aspectos emocionales, culturales, las normas, las costumbres, creencias, valores, estilo de vida, intereses, entre otros. La organización, refiriéndonos a los recursos humanos, espacio físico, ubicación, historia, el servicio que ofrece. El contexto, entendido también desde el espacio físico, los valores culturales, ámbito de uso y actividades. Entonces, volvamos al concepto de empatizar, ya mencionado al principio, entendido como el ponerse en el lugar del otro, ponerse los zapatos de ese otro, llamado usuario, con sus vivencias, preferencias, expectativas ante las diferentes experiencias en el uso de un producto. Por ello es importante el observar sus comportamientos y las maneras de realizar las actividades, involucrarse para generar diálogo y entrevistar para entender a ese otro que hará uso del producto o servicio. Hay diferentes maneras de clasificar a nuestros usuarios. Una manera puede ser por tipo, según las edades, sean niños, jóvenes, adultos mayores, o según temáticas o problemáticas como puede ser la discapacidad, comunidades emergentes, grupos sociales, etc., como así también por diferentes roles que tiene la sociedad, sea pacientes, empleados, padre, madre, familias, profesionales, asistentes, operarios, turistas, entre otros. Pero bueno, ante todo esto se nos plantea cómo lo estudiamos, cómo lo abordamos desde el compromiso asumido en cada problemática elegida. Les propongo aquí una manera de estudiar al usuario de su contexto. Focalizarnos en las necesidades de los usuarios, sean directos o indirectos, nos permite entender qué sucede con los productos cuando están siendo usados. Nuestra tarea se concentra en resolver del mejor modo la interacción del usuario con los productos. Por otra parte, hablamos del contexto de uso. Entendido dentro del campo de la experiencia del usuario, se refiere a las condiciones particulares en las que un producto será utilizado, atendiendo a los factores que influyan en su uso y el grado de satisfacción de los usuarios específicos. Es decir, necesitamos comprender muy bien las circunstancias en que un producto va a ser usado. Y en ese sentido, planteo para el análisis de nuestras problemáticas dividir el contexto de uso en dos grandes instancias, el contexto social de uso y el contexto físico de uso. El primero se expresa a partir del análisis del ámbito social de uso, es decir, contempla las tareas y actividades que realizan los usuarios para llevar a cabo el uso de los objetos. Decimos que es el qué se hace y el cómo se hace. Y en cuanto al contexto físico, hace referencia al espacio físico arquitectónico donde se producen las relaciones de los usuarios con los objetos. Es el dónde suceden las actividades. Para entender mejor este planteo, aquí les traigo un ejemplo claro de visualización de análisis de usuario y su contexto para la formulación y detección de necesidades. A partir de diferentes herramientas podemos mostrar el estudio realizado. En este caso, a partir de la herramienta visita de campo, se puede plantear el estudio de un escenario específico, con objetivos claros de búsqueda y un feedback correspondiente. Este ejemplo es de un proyecto de una alumna que planteó como tema el desarrollo de equipamiento infantil para hogar y su observación y estudio se focalizó en el escenario hogar, particularmente en la habitación y playroom. En esa visita de campo, la alumna pudo identificar claramente los espacios físicos, contexto físico de uso, y todas las actividades y o tareas, contexto social de uso, que se realizan en torno al usuario, niño y su familia, usuarios directos e indirectos. A través de la visualización gráfica se entiende claramente qué sucede en este contexto, dando lugar, por ejemplo, a consideraciones en cuanto a los valores culturales. Por último, para finalizar esta primera etapa, otra herramienta útil es la de mapa de necesidades de usuario. Aquí se puede observar las principales necesidades de los usuarios detectadas a partir del análisis del contexto, que darán lugar luego a la formulación de posibles requerimientos del proyecto.